Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 13 en su Biblia, por favor. Empezamos en el versículo 17, por favor. Hebreos capítulo 13, verso 17. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. En este pasaje de la Biblia se nos enseña a nosotros a saber cuál es nuestra responsabilidad frente a las autoridades. Debemos recordar que este es un principio bíblico y es un principio de vida. Todos nosotros necesitamos aprender, comprender que siempre vamos a tener a alguien con autoridad sobre nosotros. Todos tenemos, todos sin excepción, tenemos alguien con autoridad sobre nosotros. Esto debe ser evidente para aquel creyente que dice que cree en la grandeza de Jesucristo. El creyente que cree en la grandeza de Jesucristo es un creyente que respeta a sus autoridades. En el texto que acabamos de leer nosotros, tenemos la interacción saludable que debe existir entre una congregación y su pastor o sus pastores. Aquí nos muestra cómo nosotros debemos conducirnos para realmente poder estar obedeciendo al Señor en esa comunidad en la que nos encontramos. El texto empieza con instrucciones hacia la congregación y en el verso 17 nuevamente dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. A través de la palabra obediencia y a través de la palabra sujetaos, el texto comunica cómo debe ser la relación de la congregación, cuál es la responsabilidad de la congregación. Parecen palabras sinónimas y no lo son. Obedeced y sujetaos. Aunque hay una relación entre ellas, cada una de ellas muestra matices de lo que significa la obediencia y la sumisión por parte de una congregación a sus pastores. El texto dice: obedeced a vuestros pastores, o literalmente, obedeced continuamente a vuestros pastores. La palabra obediencia obviamente está transmitiendo el concepto de obedecerles a ellos. El matiz es que no debe existir una obediencia por obligación, aunque es un mandamiento,
No debe ser una obediencia por obligación, debe ser una obediencia por convicción. El creyente debe darse cuenta que Dios espera que la obediencia de nosotros los creyentes a nuestros pastores debe ser una obediencia por convicción y no por obligación. ¿Ok? Hay mucha diferencia. Y aunque sí es nuestra obligación, porque aquí el texto lo pone como un mandamiento, lo que se destaca aquí es el hecho de que es el convencimiento lo que le lleva al creyente a ser obediente a su pastor. Por supuesto, la obediencia y la sujeción a nuestros pastores siempre va a estar filtrado por la palabra de Dios. Nosotros necesitamos siempre filtrar las enseñanzas, las disposiciones, los requerimientos de nuestros líderes, de nuestros pastores a través de la palabra de Dios. Cuando un líder, un pastor nos pide algo que objetivamente está yendo en contra de la palabra de la palabra de Dios, hasta allí llega nuestra sumisión, porque es más importante obedecer a Dios que a los hombres. La Biblia lo deja muy en claro. La obediencia de un miembro de una iglesia hacia su pastor es una obediencia que es un mandamiento, debe ser un hábito en nuestra vida, pero que surge del convencimiento que el creyente llega de saber que Dios espera eso de la vida de un creyente. La palabra sumisión ocurre una sola vez en el Nuevo Testamento. Esta palabra que se traduce acá. Y lo que transmite es alguien que con buena disposición se subordina a otro. Significa ceder. Significa la aceptación de la instrucción con un corazón dócil a las palabras y los requerimientos del pastor. Entonces la palabra sumisión está destacando esa actitud y esa disposición que debe existir a la hora de obedecer. Cuando tomamos en conjunto esos dos mandamientos, obedeced y sujetaos, nosotros nos damos cuenta que el miembro de una iglesia es responsable ante Dios de ser obediente a su pastor por convicción y ser obediente con una actitud correcta, adecuada, dócil de los requerimientos de su pastor. Aquí no se trata de importancia, porque delante del Señor, todo creyente, pastores, líderes, miembros de una iglesia, hombres, mujeres, todos delante de Dios somos iguales. El pastor es imperfecto, el pastor sigue siendo pecador. Somos iguales. Simplemente que son los roles distintos que podemos tener dentro de una comunidad que marcan esa diferencia, y Dios espera de los miembros de una iglesia que sean obedientes por convicción y que lo hagan con un espíritu, con un corazón dócil, dispuesto a la obediencia. No porque las ideas del pastor son las mejores, no, sino porque el miembro entiende que es su responsabilidad y privilegio delante de Dios obedecer por convicción a su pastor y con una actitud dócil. ¿Por qué? ¿Por qué es esto así?
Y el versículo 17 nos da 5 porqués, 5 razones, 5 causas de por qué esto es así. El texto continúa diciendo en el verso 17, porque ellos velan por vuestras almas. Así como el creyente es responsable de una obediencia por convicción y con una actitud correcta, el pastor debe saber el hecho de que su responsabilidad delante de Dios es velar por vuestras almas. Esa es la responsabilidad del pastor. La enseñanza de la palabra es una forma de velar por otros. Indicar a los miembros de una iglesia cuál es el camino correcto, cuál es el camino adecuado, cuál es el camino seguro. Hoy en mi devocional personal, Proverbios 23, una de las cosas que me impactó es que el capítulo, el Proverbio 23 destaca el hecho de que el camino seguro está para aquel que obedece a Dios y teme a Dios. Así es que la predicación de la palabra es la forma en la que todos nosotros conocemos el camino seguro, el camino de protección, y nosotros podemos andar por ese camino seguro cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Así es que una forma práctica para el pastor de velar por las almas de otros es indicarles a esos otros que se conduzcan por el camino seguro, por el camino de obediencia a la palabra de Dios, y conocemos cuál es el camino bíblico seguro de protección a través de la palabra. Esa es mi responsabilidad, esa es la responsabilidad de todo pastor. Sabiendo que el texto dice, como quienes han de dar cuenta, como quienes han de dar cuenta. La gente puede evaluar el trabajo del pastor y debe hacerlo. Aprendimos hace un par de semanas cómo debemos copiar el testimonio de otros que nos han precedido, de otros pastores, y seguir su ejemplo. Está bien eso, pero el pastor debe saber que un día, como va a suceder con todos nosotros, el pastor de manera particular va a dar cuentas a Dios de cómo ha sido su trabajo. Así es que esto crea o debe crear responsabilidad en el corazón del pastor, porque un día Dios va a evaluar a los pastores, Dios me va a evaluar a mí específicamente por lo que yo he hecho con esta congregación. Así es que eso pone un peso y una responsabilidad en el corazón de los pastores. Mientras el miembro debe obedecer y sujetarse, el pastor debe velar por los miembros y debe llegar a saber que un día Dios va a ser el que se siente con el pastor y le pida cuentas. Cuando juntos hacemos el trabajo, ustedes con obediencia y sujeción, y mi persona con un enfoque hacia velar por las almas, sabiendo que voy a dar cuenta, entonces el trabajo va a ser hecho con alegría, con gozo, y no quejándose. Porque esto no es provechoso, esto no es productivo.
Así es que es importante que nosotros entendamos cuál es nuestra responsabilidad. El trabajo del pastor debe ser un trabajo que se realiza con gozo. No porque hay ausencia de problemas y no porque hay dificultades en el ejercicio del trabajo, sino porque el gozo debe ser la característica que está allí cuando el pastor trabaja. ¿Le ha tocado un trabajo donde usted no lo ha realizado con gozo porque es un trabajo que usted está allí solo porque necesita los recursos, pero no porque quiere, no porque le gusta, no porque es el trabajo ideal para lo que usted quería hacer? En su mayoría todos hemos experimentado actividades y trabajos que no producen alegría, no producen gozo, son carga. Y es importante que la congregación y el pastor puedan realizar su parte, su labor, para que el trabajo del pastor sea realizado con gozo, no quejándose, y sea un trabajo que produce provecho, que es productivo, que en la comunidad se ven los resultados positivos de ese trabajo realizado. Es importante que ustedes, que todos nosotros entendamos, comprendamos cuál es nuestra responsabilidad en la vida en la vida de comunidad. Y en ese contexto de lo que hace el pastor y lo que hace una congregación, el escritor incluye la oración. Y en el verso 18, él dice, mandamiento de Dios, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. El escritor solicita oración. Orad por nosotros. No sabemos quiénes son nosotros. El libro de Hebreos no lo dice. Está incluido el escritor a los hebreos. Pero no sabemos más, no sabemos si se está refiriendo a que él estaba cumpliendo una función de pastorado dentro de su iglesia o de liderazgo y no era solo él, sino tenía un equipo de trabajo y por eso dice, oren por nosotros. Podemos suponer muchas cosas, el texto no nos dice qué. Pero en un contexto donde se está hablando de el trabajo en comunidad, lo que hace la iglesia, lo que hace el pastor, el texto dice, orad por nosotros. Para algo específico. En la siguiente diapositiva, en la siguiente, por favor. El punto 2. Sí. Y no sé, el anterior, por favor. Y no sé por qué puse Pablo pide oración. Porque no estoy seguro que Pablo fue el escritor de Hebreos. Fue un lapsus. El escritor pide oración. Y observas por lo que pide oración, para que tengamos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo. Este escritor ve la necesidad de que él junto a otros sea una persona que se conduce correctamente, se conduce de manera adecuada, se conduce bien en todo. Sin ser perfecto, el escritor solicita oración para que sus oyentes oren por él y por otros para conducirse de manera correcta, de manera adecuada.
para tener buena conciencia, para que esa conciencia que antes de conocer a Cristo estaba entenebrecida y no nos servía como una herramienta para determinar lo bueno y lo malo, después de un caminar con el Señor, esa conciencia, sin ser la herramienta más importante para guiarnos a nosotros, porque la herramienta más importante para guiarnos siempre va a ser la Biblia, pero la conciencia va a ser una de esas herramientas, no la primera, pueda decirle al pastor, esto no está bien, esto es correcto, esto es incorrecto, y llegar a conducirse bien en todo. Ora por tu pastor. Ponle en tu lista. Y no lo hagas como algo esporádico, porque el verbo orad es un mandamiento. Y el texto está diciendo orar continuamente por nosotros. Así es que debe ser parte de tu lista estar orando por tu pastor, y el texto te dice específicamente por qué debes orar. Ora porque tu pastor se conduzca bien en todo, porque viva una vida de santidad en todas las áreas de su vida. El texto te dice específicamente por qué debes orar. Debes orar porque tu pastor se conduzca con una vida de santidad, conduciéndose bien en todo. ¿Conoces un testimonio de un pastor que porque ha actuado mal, esa iglesia se ha dañado, se ha dividido, se ha cerrado? Seguramente la mayoría, todos o la mayoría, conocemos de una iglesia, de un pastor, de alguien que hizo alguna tontería y no solo perjudicó su vida, sino perjudicó la vida de su congregación. Cúbreme con tu oración para que yo viva una vida de santidad. Porque cuando no hay eso, ese pastor no debe estar parado aquí al frente. No se pide perfección, si se pide santidad. Y tu oración es un elemento esencial en el caminar de tu pastor. El texto dice, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:12, el texto que ves en pantalla, porque nuestra gloria es esta, porque nuestro orgullo, la Biblia utiliza la palabra orgullo de dos maneras, de una manera pecaminosa e incorrecta y de otra manera muy positiva. Aquí lo usa de manera positiva, porque nuestro orgullo es este: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. El apóstol Pablo se sentía orgulloso del testimonio, del mensaje que transmitía su conciencia a sí mismo, de que él se había conducido con sencillez y sinceridad, no sencillez y sinceridad humana, sino con sencillez y sinceridad de Dios. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros.
¿Observas el mismo concepto que aparece allí en el verso 18? Las referencias a la conciencia, las referencias a conducirse bien. Y aquí puntualiza el texto de esa conducción, de esa forma de vivir en el mundo con incrédulos y esa forma de conducirse entre creyentes. La vida de santidad del pastor debe verse en su trato con los incrédulos en un mundo pecaminoso, y esa vida de santidad debe verse en su comunidad cristiana. Ora por tu pastor. Esta es la forma en que yo debo vivir. Todos debemos vivir así, por supuesto. El verso 19 continúa hablando de la oración. Observa lo que dice. Y más, os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. ¿Por qué el escritor a los hebreos no podía visitarles? ¿Por qué no podía visitar a esta comunidad? No lo sabemos. Lo más cercano que tenemos en el libro de Hebreos es el verso 23 de este mismo capítulo, donde se menciona que Timoteo estaba preso. No sabemos si el escritor a los hebreos es Timoteo, y él no podía ir a visitar a esta comunidad porque estaba preso. No sabemos si es una referencia a Pablo, que también experimentó prisión. No sabemos, todo va a ser suposición. Pero hay alguna razón que el texto no nos dice que el escritor a los hebreos no podía visitarles a ellos. Estaba preso, estaba enfermo. Y sabes, no necesitamos saber todos los detalles para orar. Y más os ruego que os hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Oren. Y la mayoría de veces debemos ser muy específicos, pero a veces no sabemos ciertas circunstancias y ciertas necesidades. Pero Dios sí conoce. Así es que podemos orar aún por aquellas cosas que no sabemos específicamente. Ora por una vida de santidad de tu pastor en todo, en su relación con el mundo, en su relación con la congregación. Ora por aquellas necesidades que no sabes. Cubre a tu pastor con oración. Como te das cuenta, en estos 3 versículos del 17 al 19, nosotros tenemos un increíble resumen en pocas palabras de cuál es nuestra responsabilidad en comunidad mientras se espera que la iglesia esté obedeciendo a su pastor por convicción y que lo haga con la actitud correcta y esté orando por él para que ese hombre viva una vida de santidad. Por el otro lado, el pastor es responsable de velar por las almas de su congregación, tomándolo como una responsabilidad no menor, porque un día ese pastor va a estar sentado al lado de Cristo, dando cuentas de su labor. Y cuando la comunidad trabaja así, cumpliendo cada uno de nosotros con la responsabilidad que este texto nos muestra,
El trabajo que hacemos en conjunto será un trabajo de alegría, será hecho con alegría, con gozo, sin quejas. Y ese trabajo será de provecho, será productivo, dará resultados en nuestra vida de iglesia para la gloria de Él. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Gracias por el privilegio de poder entenderla, de poder darnos cuenta de cuáles son nuestras responsabilidades, nuestras directrices. Aquellos que forman parte de una comunidad, aquellos que tenemos la responsabilidad de ser pastores. Padre, yo te ruego que me ayudes a mí a ser un pastor que vela por las almas de esta comunidad, de esta congregación. Te pido sabiduría para estudiar tu palabra y mostrarles con precisión y con exactitud cada domingo cuál es el camino seguro, cuál es el camino de protección. Ayúdame a vivir una vida de santidad en mi relación con gente que no te conoce y en mi relación con mis hermanos. Padre, yo te ruego por los creyentes que están aquí. Te pido, Padre, que les ayudes a ser obedientes a su pastor. Una obediencia que surja de la convicción y que pueda ser hecha con un corazón humilde, dócil, con una actitud correcta. Te pido que puedan orar por su pastor para que viva una vida de santidad en todo. Ayúdanos, Señor, a cumplir a cada uno de nosotros con la responsabilidad que tenemos cuando vivimos y nos relacionamos en comunidad. Pedimos tu bendición, Señor. Mientras usted continúa orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está indicando: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Hay alguien así con nosotros. Gracias, veo su mano. Gracias por identificarse. Alguien más por primera vez con nosotros. Con toda confianza, por favor. Para la persona que levantó su mano, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Totalmente voluntario, por favor, no es nuestra idea presionar, que se sienta presionado. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de atrás. En la parte de atrás le está esperando un caballero de nuestra iglesia. Le va a llevar a un lugar privado y va a conversar un momento con usted. Sí,
Siga nomás a la puerta de atrás, hermano. Hermano Albino está bajando en este momento para atenderlo. Siga nomás. Gracias por estar con nosotros. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Yo te ruego, Padre, que tú puedas obrar en este momento. Si esta persona no te conoce como Salvador, yo ruego que hoy sea el día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Señor, a hacer la parte que nos corresponde. A saber que la vida de iglesia, la vida de comunidad, la forma en la que se desarrolla nuestro servicio y nuestro trabajo, depende de nosotros. Ayúdanos a hacer la parte que tú claramente nos has mostrado hoy. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.